Hola, mi nombre es Valeria Francisco. Hola, mi nombre es Paulina Alvarado. Hola, mi nombre es Cira Humobono. Hola, mi nombre es Soma Bálsamo y es un gusto volver a estar en esta transmisión con ustedes en el podcast Lagunas del Conocimiento. Hoy es el primer episodio de la segunda temporada que será un poco más extensa que la primera. El tema que trataremos el día de hoy es el empirismo, en particular el empirismo inglés, abordando qué es, en qué consiste y sus mayores representantes, iniciando describiendo exactamente qué es y cuáles son las bases de esta corriente. Bueno, iniciaremos el tema con la primera pregunta, ¿qué es la corriente empírica? Bueno, la corriente filosófica del empirismo nos dice que todo aquel conocimiento que tenemos y el posible que se dará en el futuro se basa únicamente en la experiencia. Esta corriente se niega al racionalismo, que cree que hay conocimiento previo incluso en el nacimiento. Bueno, para mí creo que todos aquí ya sabemos qué es el empirismo o hemos escuchado sobre ello en especial, de que el empirismo es el conocimiento que adquirimos por medio de la experiencia. Esta está ligada a la percepción sensorial, en otras palabras, nuestros sentidos, la vista, el oído, todo es todo lo que nosotros podemos percibir con nuestro cuerpo. Ok, Esa es toda la descripción básica y sencilla para comprender este tema sobre el empirismo según... ok, si bien es cierto lo que mis compañeros comentan sobre lo que es el empirismo en sí, también es importante comentar el empirismo inglés. La principal característica de este es que busca generar conocimiento a través de la observación de lo que ocurre en la vida real. La experiencia es clave en esta corriente filosófica, ya que para que exista un conocimiento, además de observar, necesita en ti una imagen mental o un evento que te haya cambiado, una impresión. Para así adquirir experiencia, por lo que la experiencia origina una percepción, a lo que te da un conocimiento empírico. Y todo eso se llega a guardar en una especie de base de datos de la conciencia. Ok, juntando todo lo que dijeron mis compañeras anteriores, básicamente el empirismo es una corriente filosófica. Proviene su nombre del griego empeira, que significa experiencia. Y pues llamamos empiristas a la teoría filosófica que considera a los sentidos, como mencionó mi compañera Shira, como el medio adecuado para la adquisición de conocimiento. Esta corriente surge en Inglaterra en el siglo XVII y ya creo que mencionó mi primera compañera, opone al racionalismo. Sus mayores exponentes o representantes serían John Locke, George Berkeley, David Hume, Francis Bacon y Thomas Hobbes, los cuales expondremos a continuación brevemente. Bueno, yo voy a iniciar con Francis Bacon. Bacon era filósofo, político, abogado y escritor, pero solo hablaremos de él como el filósofo que fue. Bacon es conocido como el padre del empirismo moderno y de la ciencia experimental. Él propuso que la fuente de todo conocimiento son los sentidos, ya que para él eran infalibles, por lo tanto, todo conocimiento debe partir del análisis racional de los datos que nos proporciona la experiencia y que el objetivo de la investigación es la naturaleza, la materia, que poseen diversas cualidades y formas. A partir de allí, para formular leyes universales que expliquen los patrones de estos. También creó el método científico junto a otros grandes personajes y actualmente seguimos utilizando este método. Algunas frases que me gustaron de Bacon es: una pequeña filosofía inclinó la mente del hombre hacia el ateísmo, pero la profundidad de la filosofía lleva la mente de los hombres a la religión. En realidad, la filosofía y la religión están mucho más cerca de lo que creemos. La imagen se le dio, la otra frase es: la imagen se le dio al hombre para compensarlo por lo que no es, la imaginación, o sea, y sentido del humor para consolarlo por lo que es, para que nosotros podamos tener una vida feliz, por así decirlo. Y sería todo de mi parte con Francis Bacon. Bueno, a mí el filósofo que me tocó fue John Locke. Fue un filósofo muy destacado en la corriente empírica, ya que, bueno, su aportación dice que las ideas siempre proceden únicamente de la experiencia y no cree que el ser humano sea capaz de crear ideas de la nada. Esto quiere decir que para generar nuevo conocimiento, Locke dice que somos capaces de combinar ideas ya estructuradas para generar nuevas, las cuales se dividen en ideas simples y ideas complejas.
Las ideas simples son aquellas que se generan por el contacto de los sentidos hacia un objeto, y las ideas complejas básicamente son las ideas simples agrupadas. Por ejemplo, cuando te imaginas un carro, las llantas, el color, el estilo son ideas simples, pero al imaginar el carro completo se convierte en una idea compleja, por así decirlo. Ok, a mí me corresponde hablar sobre George Berkeley, que nació en Irlanda en 1785 y falleció en 1753. Fue un sacerdote, y esto es muy importante en base a los argumentos que menciona, y filósofo que se dedicó a fundar la fe en el discurso racional. Él consideraba que las ideas como un todo nos ofrecen la percepción. Las propiedades matemáticas de los cuerpos son incluso ideas que nosotros formamos. Entonces, todas las propiedades de los cuerpos son, sin excepción, ideas generadas por nosotros. Él contradice en su discurso a John Locke, porque John Locke menciona la existencia de una sustancia, un concepto abstracto, y para George Berkeley no existen los conceptos abstractos, ni siquiera en el espíritu, cito, son imposibles de existir. El cuerpo o los cuerpos es aquello que es percibido, nada más y nada menos. Todo lo que conocemos es un complejo de percepciones provenientes de nuestros sentidos y nuestra razón, por lo que es imposible tener un conocimiento del mundo externo, porque solo conocemos un haz de representaciones. También menciona que nuestras ideas conservan la característica de particularidad, y la suma de particularidades produce un significado general o signo, por lo que las ideas, con su característica de particularidad, contribuyen a la comunicación y al lenguaje en sí. Pero con la tesis o los planteamientos que propone Berkeley, existe un problema, que es diferenciar entre los cuerpos reales y los que nosotros representamos, imaginados o soñados, cuestión que intenta dilucidar a través de la metafísica idealista, y por ello se le reconoce como, entre todos los representantes del empirismo inglés, el que más inclina a la metafísica. Afirma la existencia de una realidad que es objeto del conocimiento. Él reconoce que lo real somos nosotros, nuestro espíritu y las representaciones que formamos del mundo. Sin embargo, él considera que no todas las ideas afloran de nuestro espíritu y mente, que tenemos cierta, incluso bastante influencia por Dios. Bien, el empirismo inglés llega a su máximo esplendor con David Hume, el cual abre las puertas a una revolución de conocimientos e inicia el movimiento con las antimetafísicas modernas. Hume menciona en su libro Investigaciones sobre el entendimiento humano que si uno busca hacer verdadera filosofía, es necesario que antes de necesitas adquirir el poder y la capacidad de o sea, del entendimiento humano. Para él es mejor decir que una idea se origina de una impresión a lo que da lugar a una percepción. Ok, pero ¿qué es una impresión? Es la sensación o el evento que más te marcó en un específico momento con el cual generaste experiencia. Gracias a para ya sea repetir tus acciones, cambiarlo o evitarlo. Utiliza como algo elemental las impresiones, ya sea en el espacio-tiempo, el cómo percibimos nuestro alrededor, o también para distinguir entre ciertas sensaciones el grado de intensidad de estas, por así decirlo. Para este personaje, nuestro saber se limita con la comprobación de impresiones y la relación que tienen las representaciones entre sí. Por último, Hume niega la identidad personal al considerar que no tenemos una percepción de nosotros mismos, ya que no hay una experiencia del yo y no puede haberla. Básicamente se refiere a que nos describimos de la manera en que otras personas nos perciben. Y esos fueron los mayores representantes de la corriente filosófica. Y en conclusión, de lo que podemos extraer es que el empirismo es aquel que se adquiere de la experiencia. De manera inconsciente aprendemos, y esta corriente la aplicamos para aprender en nuestro día a día. Esta corriente niega también que poseemos algún conocimiento de manera innata, y también niega que no podemos extraer ningún conocimiento sin la ayuda de los sentidos. Y eso fue
el tema del día de hoy. Es un gusto poder estar con ustedes y nos vemos en la próxima transmisión en el capítulo 2 de la segunda temporada. Muchas gracias por escucharnos.